Vamos a ir a Hechos. Hechos 2. Hechos 2, 1. Yo tengo una nueva traducción viviente. Vamos a leer Hechos 2, 1 al 21. Yo leo rápidamente. Si alguno siente que se confunde, si leo muy rápido, más que tengo una nueva traducción viviente, anótelo, luego lo leo en su casita y ahorita escúchenlo, ¿listo? Dice en mi texto, la llegada del Espíritu Santo. El día del Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecía el estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenaba la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas de lengua de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En algunas dicen les daba que hablasen. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. O sea, ¿qué hablaban? Lo que hablaban, los que hablaban otros idiomas estaban entendiendo. Dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas esas personas de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestras lenguas maternas. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas del Líbano alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oíamos a esta gente hablar en nuestra ¿qué? Propia lengua o propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Hasta ahí, ¿qué oían hablar? Pero ¿qué era lo que oían? Las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Yo un día dije, bueno, ¿y qué era lo que escuchaba? Ahí la Biblia lo dice, las cosas maravillosas. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otro entre la multitud se burlaba de ellos, diciendo, ¿solo están borrachos? Eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen, atención, todos ustedes, compatriotas judíos, parecía político ahí, ¿no? Y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo desde mucho tiempo. Los últimos días, dice el Señor, derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne, sobre toda la gente, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré ¿qué? Mi espíritu, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. Y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja, como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama, cómo es el lema de este año? ¿Alguna vez tú nos sacó unas estrellitas con el nombre del lema de este año? Viviendo, ¿qué?
Pentecostés. Y estaba pensando en ese lema y lo que significa. Y entonces hice una división. Si ustedes vieran mi cuaderno, mi esposo le gusta usar el computador, pero a mí me da mucha perecita, porque no puedo hacer todos los rayones que quiera. Entonces, si ustedes vieron mi cuaderno, hice una división. Ustedes lo ven, dicen, eso no es un bosquejo. Porque quería dividir ese título, viviendo nuestro Pentecostés. Entonces, ahí traten de imaginarse eso que yo les mostré, los que alcanzaron a ver, y dividan eso en 3 partes, en la palabra viviendo, nuestro y Pentecostés. ¿Qué es viviendo? Yo buscaba en la Real Academia, dice que son patrones. Cuando hablamos de viviendo, hablamos de hábitos, y los hábitos son patrones de comportamiento aprendidos a través de otras personas o aprendidos a través de las circunstancias. Y en algún momento esos patrones de comportamiento se vuelven algo automático en nuestra vida. ¿Qué es algo automático? Un vehículo automático, ¿cuál es la diferencia a uno mecánico? Los que conducen. El automático no necesita, o sea, el carro no necesita que usted le diga cuál cambio va, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él lo hace solo, sin que usted le dé la orden. Ahora, acá cuando hablamos de automático, a veces nosotros estamos en automático, ¿no les ha pasado? Hacemos cosas y uno como yo, ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué hice esto? O sea, lo hace automáticamente. No sé si les ha pasado hasta con las llaves. La lleva uno hasta el baño, con las llaves acá. Hace uno cosas, pasa mucho con el celular. No necesitamos el celular, pero automáticamente usted lo lleva para todo lado. Diría una chica acá de la iglesia, es la extensión de su mano casi. Entonces, los hábitos son patrones que hay en nuestra vida, que ya son incluso automáticos en nuestra vida. La pregunta acá es, si hablamos de viviendo y si hablamos de que viviendo son los hábitos que tenemos, ¿qué hábitos tiene usted? ¿Qué hábitos tiene? ¿Y qué hábitos tiene que se pudieron haber convertido en vicios? ¿Qué son los vicios? Es algo malo, ¿cierto?, que hacemos en nuestra vida, que perjudica nuestra vida. Los hábitos deben ser los que tenemos, deben ser para honrar a Dios. Entonces, ¿sus hábitos honran a Dios? Es la primera pregunta que quiero que se hagan hoy. ¿Qué hábitos tiene y si esos hábitos honran a Dios? La otra palabra decía nuestro, ¿cierto? Viviendo nuestros. Cuando usted dice esto es nuestro, ¿qué hace entender a los demás? Que no le pertenece a nadie más, ¿cierto? Que no le pertenece a nadie más. Usted le dice, pasa mucho con los objetos que tenemos por ahí o con la Biblia. Ay, esa es mía, esa es mía, esa es mía. Pero cuando hablamos de esto, de que algo es mío, que algo me pertenece, estamos hablando, en este caso que estamos hablando de viviendo nuestro Pentecostés, estamos hablando de identidad. ¿Por qué decimos viviendo nuestro? Porque estamos hablando de un grupo de personas, ¿no? Nuestro, no estoy diciendo que son los míos, es mío y de mi hermano y de mi hermana y de los que están allá atrás, de todos nosotros. Es nuestro. ¿Qué es nuestro? ¿Y por qué? ¿Y si realmente es nuestro? Entonces, cuando hablamos de identidad, la identidad es reconocer que mi valor y propósito tiene sentido y pertenece a alguien, en nuestro caso a Cristo Jesús. Nuestros valores y nuestro propósito tienen sentido en Cristo Jesús. ¿Qué nos une acá o qué nos da identidad? Cristo, ¿cierto? Nos da identidad. Y como Cristo dijo, Él murió, resucitó y dijo, yo me voy, pero no quedan solos. ¿Quién queda? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos da identidad? El Espíritu Santo nos da identidad.
Cuando decimos nuestro, si estamos hablando de la iglesia en este contexto de viviendo nuestro Pentecostés, debe haber una identidad en nosotros. Debe haber una identidad como cristianos. La identidad es el resultado de nuestros hábitos. Ahora, ¿qué me identifica como alguien de la iglesia? Los comportamientos y cómo hablo. Pero como hoy en día no solo hablamos, sino proyectamos en redes sociales, ¿no? Los que proyectamos en redes sociales estamos también identificándonos con la iglesia. Lo que hablamos de nuestra iglesia afuera, lo que hablamos de la palabra afuera. Ustedes, no sé si ustedes han escuchado, alguna vez yo escuché un comentario en una iglesia, de nuestra iglesia, eso la prestan para hacer fiestas también, para hacer de todo. No dicen todos esos cristianos, que dicen la iglesia tal. Y pasa mucho con las mega iglesias. Cuando algo pasa en una mega iglesia, entonces si uno dice yo soy de esa iglesia, ¿qué le dice? Ah, allá donde hacen tal cosa. ¿Por qué? Porque lo identifican a usted con esa iglesia. Entonces si acá alguno hacemos algo no tan bueno, ¿qué pasa? Ah, allá, donde tal allá en Floralia, esa que de las puerticas así doraditas, usted hace parte, usted lo identifica con esta iglesia. Ahora, cuando el lema se da viviendo nuestro Pentecostés, nos está llevando algo más allá que la iglesia, que esta iglesia. Nos está llevando a identificarnos, que nuestros hábitos muestren quién es el espíritu que hay en usted y en mí. ¿Cuál es su identidad? Cuando está aquí y cuando está afuera. ¿Cuál es su identidad? ¿Qué está mostrando? Luego dice Pentecostés. ¿Qué es la palabra Pentecostés? La palabra Pentecostés en la Biblia, cuando nosotros leemos la historia judía, habla de 50 días antes de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era una fiesta donde mostraban y se alegraban de que habían sido libres de la esclavitud egipcia. ¿Eran qué? La Pascua eran 50 días antecitos. En el número 50 celebraban la Pascua. Y la Pascua no era un día, eran varios días. Y había varias fiestas. Yo digo, esa gente vivía de fiesta en fiesta. A toda hora tenían fiestas. Para los judíos, ellos celebraban varias cosas dentro de la Pascua. La fiesta de la cosecha del trigo. Celebraban que la ley de Moisés había sido establecida y era una alianza entre Israel y Dios, diciendo, Israel se compromete a cumplir con los 10 mandamientos y Dios se compromete a estar siempre con nosotros. Esa fiesta y esa era la celebración por esa alianza que se había dado. Y era la celebración de que Dios prometió estar con ellos y por eso los había librado de Egipto. Ahora, ya cuando muere Cristo, esta celebración tiene una transformación. Y es que se empieza a celebrar, tanto cristianos como judíos, sobre todo los cristianos y los judíos que se habían convertido a Cristo, celebran la venida del Espíritu Santo, que se dio 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos días? 50 días después de la resurrección de Jesús se empieza a celebrar este Pentecostés y es la venida del Espíritu Santo. En ese momento, en esa fiesta es donde sucede esto que acabamos de leer. Hay lenguas, empieza a haber un mover especial en el lugar que están y se celebra el nacimiento de la iglesia. Allí nace la iglesia. Acuérdense que Pedro predicó y ¿qué pasó? Empezaron a abrirse muchos grupos y a constituirse muchas iglesias a través de los apóstoles. Y también celebran el cumplimiento de la promesa de Jesús, de enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y miren que estas tres formas de celebración se parecen mucho a las tres anteriores.
El pueblo judío celebraba que había cosecha, que había llegado algo para bendecir la nación. Y después de la resurrección de Jesucristo se celebra que vino el Espíritu Santo, que iba a hacer algo nuevo en la vida de las personas, que era quien los iba a guiar. Ellos celebran una alianza. Nosotros celebramos que Jesucristo estableció la iglesia y a través de la iglesia se predica y se bautiza por convicción de arrepentimiento. Y celebran que Dios cumplió la promesa de sacarlos de Egipto, y nosotros celebramos que se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo vino a nosotros como consolador y como guía de nuestras vidas. Entonces, el Pentecostés fue, yo lo dije, si yo tuviera que resumir la palabra Pentecostés, ¿cómo la resumiría? Piensen ustedes ahí, ¿cómo resumirían esa palabra? Si es todo eso que les acabo de decir. ¿Ya pensaron? ¿Cómo la resumiría? Yo la resumiría como fiesta, porque se la pasaban de fiesta. Todo era una celebración, y vamos a celebrar eso, y vamos a celebrar aquello. Y hacían todo un protocolo para celebrar fiesta. Entonces, viviendo nuestro Pentecostés es que nosotros debemos, a través de nuestros hábitos, mostrar que nos identificamos con Cristo. Y si nos identificamos con Cristo, nuestro rostro debe reflejarlo como si viviéramos en una fiesta, porque el Espíritu Santo es el que ahora vive en nosotros. Dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. Si somos templos, pues el que habita allí es el que tiene el derecho a ordenarme cómo vivir. Y si tiene ese derecho de ordenarme, el Espíritu Santo nunca dice que Él es alguien triste, sino que dice que es ¿qué? Que Él es gozo, que Él es consolador. Pero nosotros a veces no reflejamos eso. Nos preguntan cómo está y uno, ay, bien, bien, bien. Uy, no, la verdad, difícil. Todo este tiempo terrible. Ahora no estoy diciendo que digan mentiras, ¿no? Pero nuestro rostro mantiene a veces triste y agobiado porque no sabemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a que no podemos reflejar que estamos llenos del Espíritu Santo porque a veces no lo estamos. A veces no estamos llenos. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta que a veces no estamos llenos? Por nuestros hábitos. Nuestros hábitos reflejan que no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no es solo un momento en particular. ¿Qué dice la Biblia cuando leemos el texto de Hechos? Dice que cuando estaban llenos del Espíritu Santo, Pablo se para y dice, ellos no están borrachos. Ellos están llenos del Espíritu Santo y se está cumpliendo una promesa. Y dice la Biblia que ellos estaban a través del Espíritu contando las maravillas de Dios. Pero a veces nosotros no estamos contando las maravillas de Dios. Estamos teniendo actitudes, comportamientos inadecuados. Tenemos hábitos que se nos han convertido ya en vicios que son inadecuados, que no hablan de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y uno, si ve más adelante en Hechos, empieza a ver que después de ese momento que fue representativo, importante para los discípulos y para muchas otras personas que estaban en ese lugar, empieza a haber sanidades, predicación del Evangelio. Eso es lo que empieza a haber, sanidades y predicación del Evangelio. Y nosotros malinterpretamos a veces esos momentos de fluir del Espíritu, que sí a veces son muy emocionales porque somos seres emocionales y el Espíritu empieza a moverse a través de las emociones también en nosotros. Interpretamos que es solo ese momento que estamos llenos, pero resulta, hermano, que usted debe demostrar que usted está lleno del Espíritu Santo aún cuando está fuera de este lugar y no está en un evento particular. Debe mostrarlo en su casa. Su forma de hablar dice mucho de si está lleno o no del Espíritu Santo. Y yo me he cuestionado esto, porque muchas veces he sentido que no estoy llena del Espíritu Santo y no me lo he cuestionado yo creo que el Espíritu Santo me dice, ven, como que le falta llenarse de mí.
como que a usted le falta llenarse de mí, como que tiene que buscar mi presencia y llenarse de mí, porque está actuando mal, porque está teniendo malos hábitos, porque su forma de hablar no es la de una persona llena del Espíritu Santo. Y hoy pensaba, y a veces nosotros estamos muy tristes, desconcertados, preocupados, y me preguntaba ¿por qué? No sé si a ustedes les ha pasado que varios días ustedes sienten un vacío o angustia o algo que los preocupa todo el tiempo. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía, fácil, porque usted no está viviendo llena del Espíritu Santo, entonces usted no está viviendo en el Pentecostés, o sea, usted no está viviendo de fiesta en fiesta. ¿Y qué diría la palabra? De gloria en gloria. Porque, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo deberíamos, ¿qué? Alabar al Señor y gozarnos. Pero en nuestro diario vivir no pasa, y es porque abrimos puertas a la tristeza, a la angustia. Y yo le decía, bueno, Señor, ¿y cómo vivimos en un Pentecostés a diario? ¿Cómo vivimos? Y el Señor me llevaba a esto, y es, cuando yo estoy en un automóvil y estaciono el carro, ¿qué hace que el vehículo no se mueva para ningún lado definitivamente cuando yo salga del carro? Apagarlo. Pero hay vehículos que apagados los han podido mover. Yo soy testiga, en donde yo trabajaba, era una iglesia, y un carro de un pastor se lo robaron, así. Lo empujaron y se lo robaron, estaba apagado. ¿Por qué se lo robaron? ¿Por qué lo pudieron empujar? ¿Porque no está qué? Hay algo que tiene el vehículo que uno debe hacer cada vez que baja el vehículo, y ya. ¿El qué? El freno de mano. Ya hay para que se lo lleven, tienen que traer una grúa o por allá meterse, quién sabe qué hacer al vehículo. Pero el freno de mano es algo importante en un vehículo, porque ese freno de mano hace que ese vehículo no se mueva para ninguna parte. Y a veces nos pasa con el Espíritu Santo en nuestra vida, es nuestro freno de mano. Yo siempre cuento esta historia porque me parece curiosa, que pasó en mi vida, y es que una vez yo tuve un mal pensamiento, no les voy a decir cuál. Todos quieren saber, ¿cierto? No les voy a decir. Tuve un mal pensamiento y yo escuché una voz muy audible. Es de las pocas veces. Yo no soy de que escucho voces que se me apareció. No, yo la verdad he vivido más mi vida por fe en el Evangelio. Pero sí una vez escuché, he tenido dos experiencias muy bonitas con el Señor, y en una de esas escuché, y ahí yo no estaba ahí orando ni nada, estaba teniendo un mal pensamiento, y escuché una voz que me dijo, Yuri, no, pero fuerte, la escuché claro, y yo estaba sola en ese lugar. Y entendí que Él era el Espíritu Santo. Ese es mi freno de mano. Pero solamente Él puede ser nuestro freno de mano si yo dejo que Él tome el control. El vehículo no solo decir, ay, vamos a ponernos el freno de mano porque el conductor se salió y no lo puso, ¿no es cierto? El vehículo, ¿qué hace? Esperar que le pongan el freno de mano. Así es el Espíritu Santo. Él es respetuoso y espera que usted deje que Él actúe en su vida. A veces decimos, no, yo sí dejo que Él actúe, y cuando oro y Dios ministra, pero es que no solo es cuando usted ministra, cuando usted predica, cuando usted habla del Señor. Él debe ser su freno de mano cuando usted está en su casa, cuando está en su trabajo, cuando está en su tiempo de ocio, pues porque todos tenemos tiempos de ocio. En ese tiempo Él debe ser su freno de mano para que usted no peque, para que usted no tenga vicios, malos comportamientos. Y el Señor me llevaba a una cita que me dio hace muchos años, y yo sé que de pronto a ustedes también se las ha dado, o Dios le ha hablado en ella, a Isaías 61. Isaías 61, 1. Solo vamos a leer el versículo del 1 al 4, que es bastante extenso. Dice Isaías 61, 1. Buenas noticias para los oprimidos.
El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Vamos a dejar ese primer pedacito hasta ahí. ¿Qué dice que el Espíritu está sobre quién? ¿Para qué? Pero para llevar esas buenas noticias, ¿qué tiene que haber antes? Ahí lo dice. Ungir, está ungido. Ahora, si el Espíritu Santo está sobre mí, ¿cómo debería yo sentirme? Gozoso, ¿cómo más? Alegre, tranquilo, pero a veces estamos tristes, a veces nos sentimos menospreciados, a veces nos sentimos agobiados, incluso desechados, inútiles a veces, ¿no? Hay días que uno se levanta y dice, ¿yo qué hago en esta tierra? Lo que le llaman los problemas existenciales que tenemos. A veces sentimos que las cosas no se nos dan, que le hacemos por aquí, que le hacemos por allá, pero y económicamente esto no me da, no le he echado flores a esta chica, a esta otra, a este chico, y no, con ninguno, la verdad que no me voy a casar. Y eso no hallamos. Le he hecho subliminales a mi esposo para casarme, a mi esposa, y no, luego porque ni entiende, para tocar así un letrero. Y empezamos a estar como decepcionados de nosotros mismos, ¿cierto? No, a veces ni siquiera del otro, de uno mismo, porque no sabe para dónde arrancar. Pero miren lo que dice la palabra, dice que el Espíritu está sobre mí y que me ha ungido. Y yo quiero que piensen hoy en esto. A veces nos sentimos como acabé de decir, pero la Biblia me dice que Él me ha ungido. ¿Y a quién se ungía? En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes ungían? Dice la Biblia que en primera de Juan 2:20 dice que a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Y que se ungían solamente porque en ellos había un propósito. Ahora el Señor, esta cita de Isaías 61 la encontramos en el Nuevo Testamento, porque uno diría, bueno, eso fue para los del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento también la dice en Lucas 4. Está la misma promesa, que es una promesa mesiánica, o sea, para Jesucristo, pero dice la Biblia que todo lo que era de Jesucristo era también para nosotros, ¿cierto? Eso dice la palabra. Dice, y mayores cosas que yo harán. Y dice que morimos junto con Él, pero que resucitamos junto con Él, que nuestra identidad es en Cristo Jesús. Quiere decir que si Él fue ungido, ¿quién más fue ungido? Usted y yo, mi hermano, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, dice Pedro. Entonces, si somos ungidos, y si usted esta mañana ha venido triste o esta semana ha sido una semana difícil para usted, recuerde eso, usted ha sido ungido. Y cuando somos ungidos, yo explicaba esto alguna vez en un encuentro, a las ovejitas y a los cabritos también los ungen, ¿sí saben? Ungir viene de la palabra latina de echar o untar una pomada o algo que es aceitoso. Y a las ovejitas se las untaban en su cabecita y en sus orejitas. ¿Para qué? Para que cuando vinieran las moscas y los bichitos no llegaran a su cabeza y a sus oíditos. Porque si algunos, los que saben de ovejas, creo que pueden afirmar esto que estoy diciendo yo. Cuando una mosca o un animalito se les metía por las orejas, las aturdía hasta llevarlas a morir. A veces, y trasladando esto a nuestro contexto, nosotros necesitamos ser ungidos, o sea, el Espíritu de Dios tiene que estar sobre nosotros para no escuchar ninguna otra voz que nos aturda, ni que los problemas nos aturdan, ni la tristeza, y entren y bloqueen nuestro cerebro hasta llevarnos a una muerte espiritual o en muchos física.
La mayoría de suicidios es por todo lo que la gente ha estado pensando y va y dice que suicidio. El suicidio viene por eso, porque no fue ungida la persona y no tenía el Espíritu Santo y se dejó llenar la casa. A veces reaccionamos mal en el hogar, peleamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, porque no hay una unción en nuestra casa, porque el Espíritu de Dios no está en nosotros, no le damos el permiso para reaccionar de la forma correcta. Y por eso hay muchos problemas dentro del hogar. Y después el que golpea a su esposa o a su esposo le dice: yo no te quería hacer eso. Tú me obligaste. ¿Han visto la propaganda? ¿Por qué me haces hacer estas cosas? Porque realmente es que a la pareja la dominó todo lo que escuchó de afuera, lo que vio afuera, y no lo que el Espíritu Santo le quería decir. Entonces, como usted se haya sentido esta semana, o como venga sintiéndose, recuerde esto: usted es una persona ungida de Dios, usted es real sacerdocio, usted fue llamado con un propósito, y ese propósito solo lo podemos encontrar a través del Señor, pero debemos aceptar la asignación que Dios nos da. Dios a veces nos lleva a hacer ciertas cosas en nuestra vida, y cuando estamos ahí, Dios no nos promete que estando allí no tendremos conflictos o situaciones. Es más, hermano, usted está acá y Dios no le promete que por venir acá usted no va a tener ningún conflicto el resto de la semana. Pero sí le promete algo, y es que Él va a estar con usted todos los días de su vida. Y si usted está lleno de Él, si usted está llena de Él a diario, Él le va a ayudar, el Espíritu Santo le va a ayudar a enfrentar esos problemas, a enfrentar la vida que tiene, a enfrentar las circunstancias, para poder cumplir el propósito por el que usted, mi hermano, ha sido creado. Usted fue creado por el Señor, pero empieza a aceptar la asignación de Dios. Ahí mismo más adelante dice que Él nos ungió para llevar buenas nuevas. Dice: y me ha enviado para consolar ¿a quién? A los de corazón quebrantado, y a proclamar que los cautivos serán libres y que los prisioneros serán puestos en libertad. Ahí hay varias cosas: a llevar las buenas nuevas. Y yo siempre digo esto: uno a veces está un poco mal en situaciones en la casa y Dios le pone enfrente a una persona que está peor, ¿o no? Y usted termina aconsejando a esa persona y hablándole, y usted se da la vuelta y parece que se hubiera estado hablando a usted mismo, ¿o no? y empezamos a hablar a otro, y estamos cumpliendo lo que la palabra dice. Estar llenos del Espíritu Santo es hablarle a otro también. Y en la medida que usted le hable, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo a través de su vida? Consolar a otro, darle sabiduría a otro. Y eso es como si fuera algo que usted da y empieza a recibir también. Usted también empieza a recibir ese consuelo de Dios, pero es porque usted está lleno, empieza a estar lleno del Espíritu Santo. Podemos tomar la otra decisión: no, yo que podría estar triste, yo sé que tengo algo para decirle, pero no, yo estoy peor, y no decir nada, y no hablar de Dios, y entrar en desobediencia. Porque no hablar de Dios es entrar en desobediencia. Cuando yo sé que dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces entraríamos en desobediencia. Pero aquí el Señor dice que el que está ungido va y predica las buenas nuevas, va, y a través de nuestra vida las personas son consoladas, y se consuela a los quebrantados de corazón. Ahora, más adelante dice, ahí decía que proclamar a los cautivos que serán libres, y a los prisioneros que serán también libres. ¿Y libres de qué? Pensaba yo, porque usted no se la pasa en un lugar, en una cárcel, predicándole a los que están presos, ¿cierto? Sí, yo no, por lo menos yo no lo hago. Entonces ¿y a quién, si yo no he ido, será que tengo que ir por allá? No. Hay personas que están en cautividad porque no han perdonado.
que viven amargados en su corazón. A veces decimos, no, yo ya le perdoné. Y yo me he llevado la sorpresa que le pregunto por alguien a alguna persona, no sé, y yo con esa persona no tengo nada, y no quiero nada, y uno apenas, de hecho, pensé que ya la perdonó. No, si usted ha hablado así de alguien, hermano, no ha perdonado. Y está cautivo. Y quiero decir que de verdad tiene que perdonar. Cuando yo he perdonado a alguien, a mí no me preocupa que me hablen de esa persona. No me afecta. Puedo hablar con amor de esa persona. Pero cuando yo no he perdonado es porque todavía mi corazón no ha sanado. Y por eso, a mí que ni me hablen. Yo no quiero, es más, no la tengo ni en mis contactos. No sé nada de esa persona. Es porque no le ha perdonado. Ahora no estoy diciendo con eso que tenga que tenerla en su celular, en sus contactos. Pero su corazón debe estar sano. Porque su boca y sus ojos y su rostro van a mostrar lo que hay realmente en el corazón. La persona llena del Espíritu Santo va a otro y le ayuda y le dice que debe perdonar y le ayuda en su proceso. Pero aquí primero tenemos que perdonar nosotros. Perdonar lo que pasó en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra vida adulta, y si ya somos personas de tercera edad, lo que está pasando en nuestra vida de tercera edad, porque a veces somos lastimados, ¿cierto? Aunque somos de tercera edad, a veces nos lastiman los hijos, los amigos, los vecinos, hasta el gobierno nos lastima. ¿Sí? Lastima. Sí, yo he visto señores y señoras muy amargados con el gobierno, con el Estado, este país, con el país, amargados con el país. Entonces, tenemos que perdonar. Y Dios nos ungió para llevar al otro a perdonar. A veces nos quedamos callados. Mire, en las iglesias pasa mucho esto. Y es que a veces vemos que hay una persona que está enojada, amargada con otra, y no decimos nada. Y no, sí, es que no me gusta meterme en problemas. Pues el Señor le dice, hermano, hoy, que si usted ve a alguien así, usted está ungido. Quiere decir que usted debe ir y decirle, hermano, tiene que perdonar. Hermana, tiene que perdonar. Porque si no, usted va a ser cautivo. Y ser cautivo es mantener en una prisión. Y estar en una prisión es desesperante. Hay que perdonar. Hay que perdonar. ¿Sabe cómo? Cuando yo perdono no tengo problemas en abrazar a una de esas personas. El perdón es un proceso, por supuesto, pero que su proceso no dure años. La persona ungida ya perdonó y va a otro a enseñarle a perdonar. Ahora pregúntese, ¿yo ya perdoné y he enseñado a otros a perdonar? Les decimos a nuestros hijos, respete a su papá, respete a su mamá. Pero cuando yo estoy enojada con mi esposo, entonces lo trato como yo quiera, cuando la trato como quiera. Y si no vivo con él, también. No, es que esa persona, no. Tenemos que tener cuidado. No podemos aconsejar a alguien algo que no hacemos nosotros. Tenemos que empezar a hacerlo nosotros, dice la palabra. Luego dice en el versículo 2, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ya ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Los que se lamentan, que dice, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Quiénes son los que se lamentan? Los que están adoloridos, los que están tristes, los que incluso tienen cargos de conciencia. ¿No han hablado con personas que tienen cargos de conciencia? O incluso a veces nosotros tenemos un cargo de conciencia por algo. Estos son los que se lamentan. Y el Señor dice que el que está ungido va y le dice que tranquilo, que tiene el favor de Dios, que su corazón puede estar en paz, porque el Señor le ha dado un favor. ¿Qué es tener el favor de Dios? No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a un lugar
A ver, les voy a explicar mejor con algo que vi en Facebook, de pronto ustedes lo han visto. Hay un videíto que circula y hay una fila de personas y llega alguien a hacer la fila y lo mandan y lo mandan y lo mandan para atrás. ¿Sí la han visto? Algunos ya lo han visto. Mandan a la persona hasta que llega atrás y no la dejan estar más adelante, es una persona ya mayor, y no la dejan estar adelante y la mandan para atrás. Y entre que están haciendo la fila y él queda de última, resulta que acá atrás también había una puerta y abren esa puerta. Cuando el Señor se gira es al primero que atiende. Es sostener el favor de Dios. Pasan cosas inesperadas en su vida. Pasan cosas inesperadas. Hay personas que no le hacen favor a nadie. Yo hice en el colegio donde yo estudié, yo hacía prácticas de eso que hace uno el servicio social. Pero nosotros después nos tocaba hacer algo que se llamaban las prácticas contables del colegio, eran 400 horas que tenía que hacer. Y en el colegio me dejaron hacerlas en la secretaría. No me gustó, fue aburrido. Decía yo a mi esposo, siempre escuchaba eso, ponían esa, ¿cómo es la emisora, amor? Melodía estéreo, a mí me aburre eso. Yo no me concentro con eso. Mi esposo decía, ay, yo sí me concentraría. Yo no, a mí esa pasividad, la música como que me da algo. Y yo era ya en ese lugar, uy, más aburrida. Yo, ay, no, el día se me hacía largo, yo a qué horas voy a salir. Y arregle carpetas porque era lo que me ponían a hacer, arreglar carpetas. Y las secretarias de ahí eran terribles. Son de esas personas que usted las ve el rostro y dice, como re brava, mal genial, como que no hay que decirle nada. Y eran súper, va a sonar feo, pero eran muy clasudas. O sea, ya no le hacían un favor a nadie. Llegaban, no, los días de atención son estos, ay, pero es que me dijeron, no, el día de... Y no les importaba nada. Y eran a veces groseras. Yo apenas las miraba y bueno, yo hacía mi trabajo, ellas se fueron como encariñando conmigo, pero yo no quise estar mucho tiempo ahí porque me aburría, la verdad. Entonces yo dije, ay no, yo necesito cambiar de lugar porque esto ya me tiene... Y hice un cambio, en ese tiempo me permitieron hacer mis prácticas comerciales en la iglesia donde yo pertenecía. Hice todas las prácticas allá. Pero resulta que yo hallé gracia y el favor de esas secretarias. Y mi hermano pequeño necesitaba un cupo en ese tiempo, después, al año siguiente, y yo fui. Yo dije, no, es que es difícil porque en ese colegio eran muy difíciles los cupos en ese momento. Entonces, yo fui y entré, yo ya había salido del bachillerato, entré a la institución, me conocían, entonces me saludaron, entré a la oficina. Y yo, buena, y ellas se acordaron de mí. Y yo dije, no, y ahí decía horarios de atención para matrículas tales, pero abajo decía, en un globito no hay matrículas. Y yo me acerqué y me dijeron que necesitaba, les dije, y me dieron el cupo. Y claro, sí, me dieron el cupo. Y eso es hallar gracia en Dios. Usted tiene gracia delante de Dios. Usted tiene la gracia de Dios. Cuando algo no se está abriendo es porque en ese momento Dios no quiere. A mí me ha costado entender eso. Cuando hay una puerta cerrada es porque no es, esta mañana hablábamos y el hermano Jeremy dijo, el tiempo de Dios no es el tiempo de Dios. Pero créame que cuando Dios quiera y usted haya gracia delante de Él en ese momento, Dios abre esa puerta. Dios es un Dios que abre puertas, pero usted debe estar lleno del Espíritu Santo para que pueda entender los tiempos de Dios. ¿Debe estar qué? Lleno del Espíritu Santo para entender esos tiempos de Dios, porque usted, de algo que estoy segura, hermanos, que usted tiene el favor de Dios en su vida. Ahora, dice el versículo 3, a todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de ceniza. ¿Una qué? Corona de belleza en lugar de ceniza. Yo he visto, y creo que todos los que estamos aquí en la adolescencia vivimos algo, y es que nos queremos sentir bonitas o guapos, ¿cierto? Y eso uno no haya qué más hacerse y se alisa. Bueno, ahorita en mi tiempo tenía uno que poner el cabello así y pasar la plancha de planchar. Ahorita hay muchos métodos de belleza, pero antiguamente le tocaba, mamita, mire cómo hace, y mijito, mire cómo hace.
Pero ahora hay mucho, y uno ve a las niñas y eso no hayan que hacerse, y eso no hay espejo que perdone la mirada de una mujer. Y es de las mujeres, uno casi no ve a los hombres. El hombre es vanidoso en esta época, pero la mujer le sigue ganando. Es impresionante cómo nos queremos ver bonitas y bien y mejor, embellecernos por todo lado, ¿no? Y no está mal que usted se quiera ver bien, no está mal eso. Pero me sorprende acá en la palabra que dice que el Señor dará una corona de belleza en lugar de ceniza. Y pensaba yo, bueno, ¿qué es la corona? Y busqué de dónde venía la palabra corona y habla, todo tiene una referencia a su forma circular. Y cuando miraba yo las coronas antiguas, todas las coronas antiguas eran circulares. Nosotros somos los que ya les mochamos la mitad del círculo, que para ponerlas así. Pero las coronas eran circulares. Es más, hacían coronas con es una matica. No sé si alguno la se me olvidó ahorita. Laurel. Y las hacían y las hacían circular. Era circular. Y yo, ¿por qué? Y decía más abajo, busqué en hartos diccionarios y en uno de ellos encontré que decía, la parte de abajo decía, porque es la semejanza de un anillo, algo que no tiene fin. Y hicieron coronas para demostrar que el reinado no tendría fin. Y el Señor dice que nos va a dar una corona en lugar de ceniza. Y la corona representaba honor y honra. O sea, Dios les está dando y nos está dando, hermano, una corona, una honra y un honor que no tendrá fin. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Y usted no va a tener fin. Ahora, la honra la tenemos a través de la llenura del Espíritu Santo. Dice, en vez de ceniza. ¿Qué es la ceniza? ¿Qué es la ceniza? Polvo, ¿no? Es un polvo. Pues que es del mismo. Quemada, pero también de dónde viene la ceniza. Del volcán. ¿Y de dónde más? ¿Qué se convierte en ceniza? Lo que se quema. ¿Qué pasa con la persona que muere y la meten a cremar? ¿Qué le dan a uno cuando la persona muere? No sé si será de familiar de uno revueltica, pero es ceniza, ¿cierto? No, si ustedes digan, ay no, yo la verdad no creo que le den exclusivamente la del familiar, eso, que se van a poner, ay pobrecitos, no, ellos ya no se ponen en eso. Hermano, cuando el día que usted muera en esta tierra, ese cuerpo ya no vale nada, vale lo que usted hizo espiritualmente y a dónde atesoró su vida. De resto son. Y la ceniza, si ustedes miran, la ceniza no es algo que se vea bonito. La ceniza se convierte después en polvo de la tierra. Y se cumple la palabra cuando el Señor dice, del polvo vienes y al polvo volverás. Ahí se cumple. Y me acordaba yo en algún tiempo con mis padres, teníamos que ir mucho a Patio Bonito y a ese sector. Y a mí no me gustaba ir allá, hermano, porque eso era un polvero. En ese tiempo, creo que ha ido cambiando, como todos los barrios, ¿no? En algún momento fueron un polvero, pero pues yo me acuerdo de ese sector que era donde íbamos, un polvero, hermano. Eso usted caminaba y usted con esos ojos ahí tratando de limpiarse cuando se levantaba esas ráfagas de tierra. Incómodo, qué cosa tan incómoda. ¿Qué día llegamos? Y esto acá estaba lleno de polvo porque pues con el arreglo que mi esposo. Y era inevitable, ¿no? Nosotros subimos y esto se notaba el polvo por todo lado. Todavía hay un poquito de polvo porque sacar el polvo es difícil, hermano. Es difícil. Y arriba de nuestro apartamento uno barre y al día siguiente usted barre y vuelve y saca el mismo polvo. Y me dice, pero y es incómodo. Y si usted deja de barrer una semana, ni le cuento. Terrible el polvero, y el polvo es algo fastidioso, porque si no fuera fastidioso, usted viviría con el polvo. No se limpia. ¿Para qué se limpia? No habría trabajo para las señoras del servicio, porque no tendría sentido, porque nos encantaría vivir con el polvo. Entonces,
Y acá dice que nosotros tenemos es corona en lugar de ceniza. O sea, eso incómodo, dice el Señor, no lo tendremos. Tendremos honor, algo eterno, algo agradable. Las niñas chiquitas que quieren tener su coronita, ¿cierto? Que niña que se respeten. Y si los niños le hablan de rey, pues ¿ustedes les gusta que los traten como reyes varones? ¿Cierto? Nos gusta. Yo una vez traté de tratar como rey a mi esposo. No salió re mal, ¿cierto? Le fui a lavar los pies porque iba a tratarlo como un rey. Y él venía cansado y se regó el agua, hermano. Y si le tocó al pararse a ayudar a trapear y todos bravos. No hagamos, no queramos ser reyes a las malas ni hacer sentir rey o reina bien a las malas. Eso se gana, ¿cierto? No estoy diciendo por mi esposo, no sé si se lo ha ganado, pero hablo de que nosotros, el Señor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos da una corona de honra cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y por último dice, una gozosa bendición en lugar de luto, una festividad, una festiva alabanza en lugar de desesperación. ¿Qué es desesperación? ¿Cómo vivimos en nuestra época la palabra desesperación? ¿Saben cómo se las voy a resumir entre si ustedes las van a tener claras? Depresión, ansiedad y estrés, ¿cierto? Esa es la desesperación de nuestra época. La depresión, la ansiedad y el estrés. ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la ansiedad? Por el porvenir, ¿no? Mi esposo explicaba eso acá en una reunión un día. ¿Por qué da la depresión? Y el estrés, por el momento, ¿no? Entonces, mire el diablo cómo es de astuto. Colocó estas tres cosas para gobernar nuestra vida en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Pero el Señor dice, mire lo que dice el Señor, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. El Señor nos da gozo y no es cualquier gozo, dice gozo de bendición. Yo, pero ¿por qué hacer aclaración en gozo de bendición? Si para mí el gozo es bendición. Para el que está lleno del Espíritu Santo, el gozo es bendición. Porque afuera la gente se goza bailando, tomando, pero resulta que ese gozo les trae desesperación después. Para nosotros nuestro gozo, y cuando estamos en el Señor, nos trae bendición, gozo. Y todo esto lo resume al final en algo. Dice que una festiva alabanza. Y mira lo que dice, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. El que está lleno del Espíritu Santo, el que está viviendo realmente el Pentecostés, es como un roble. ¿Y qué es un roble? Yo buscaba y decía que un roble es un árbol de más o menos, el más pequeño tiene 15 metros de altura, pero hay robles entre 20 y 40 metros de altura, que sus ramas son fuertes y su tronco es un tronco compacto. Es muy apetecido por las personas que trabajan la madera, porque es compacto, no se abre, no tiene grietas y sus hojas pueden estar seguras en ese árbol y da varias clases de frutos. Y me sorprendí cuando escuché que era un roble y que el Señor nos compara con ello. Una persona llena del Espíritu Santo es como un roble, pero nosotros a veces parecemos un chamisito. Actuamos como un chamisito. Viene una tormenta y ay no. Y yo digo porque a mí yo parezco un chamisito, desde mi esposo es un roble. Él no mi amor, esto va tranquila, esto. Y yo decía, uy Señor, yo no quiero ser más un chamisito, yo quiero ser un roble. Yo quiero ser un roble. ¿Usted qué es, mi hermano? Eso yo intento servir al Señor y eso no me salen las cosas. Yo como que, no sea un chamisito, hermano, sea un roble compacto, enamórese de ese Espíritu Santo.
para que Él le ayude a usted a vivir esta vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que nuestro rostro muestre que estamos en un Pentecostés, o sea, en una fiesta. Aún cuando haya tormenta alrededor suyo, yo siempre comparo la tormenta y la paz de Dios, y en este caso pensaría en la fiesta como el pianista es el que baja y alrededor suyo hay un poco de violencia, pero él baja lo más de tranquilo, y él ve tiros por acá, vuelan cosas por allá, pero él tranquilo. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Y nos falta a veces, hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene. Yo le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies. Necesitamos esa unción, ese aceite fresco del Espíritu Santo. El aceite fresco, acuérdese lo que representaba el aceite y la unción. Acuérdese. ¿Sí se acuerdan lo que les dije al principio? Que usted no va a escuchar otra voz que no sea la del Espíritu Santo. Va a cerrar sus ojitos y va a decir: Espíritu Santo, te necesito. Necesito que tú me llenes para poder vivir esta vida, para poder vivir en esta tierra, para que la tristeza no me abruma, los conflictos no me abruman. Anhelamos de ti, Espíritu de Dios, que sea un deseo insaciable, hermano, en su corazón. Nos rendimos ante ti, Señor. Ore ahí al Espíritu de Dios, diga: Espíritu Santo, aquí estoy. No te necesito solo hoy, sino el resto de mi semana, para enfrentar la vida, para poder ser el cristiano que he sido llamado a ser. Y sácianos, Espíritu de Dios. Llena hoy nuestra lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para proclamarte, Señor, y ser testigo de ti, Señor. Llénanos este cuerpo, es tu lámpara, Señor, para alumbrar a otros y alumbrar nuestro camino. Testigos debemos ser de Jesús, pero te necesitamos, Espíritu de Dios. No podemos seguir andando en nuestra humanidad y en nuestra fuerza. Te necesitamos, Espíritu de Dios. En mi corazón hay un clamor. Dígales un deseo insaciable, Señor. Me rindo hoy a ti, Señor, porque en mi humanidad no puedo, porque mi humanidad me hace cometer errores. Pero tu Espíritu Santo me muestras el camino,
amarte, Señor. Y testigos de Jesús seremos. Aquí, afuera, en cualquier rincón donde nos encontremos, seremos testigos de ti, Jesús. Tú eres nuestro Redentor y Salvador. Espíritu de Dios, revélate a nuestra vida. Revélanos a Jesús en nuestra vida, Señor. Gracias, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Y clama por el aceite fresco. Sí, Señor. Hoy derrama tu unción y tu gracia sobre tu iglesia, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Señor, gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Dios, yo bendigo a mis hermanos y creo que tu Espíritu Santo está en ellos y que tú te moverás en ellos esta semana. Y bendigo, Señor, la ofrenda que ellos hoy traen delante de ti, sus diezmos, Dios, y creo, Dios, que tú bendecirás su casa, su calzado, su vestuario. Bendecirás incluso para su recreación con su familia, Señor. Creo, Padre, que tú no nos desampararás. Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni hijo tuyo que mendigue pan. Yo creo que tú suplirás a sus necesidades, porque tú eres nuestro Jehová Jireh. Aún, Señor, cuando de frente veamos al enemigo, creemos que tú estás encima, por encima de nosotros, obrando, porque eres Jehová de los ejércitos, a quien servimos. Estamos en el mejor ejército. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Amén. Pueden pasar a sembrar si alguno necesita sobre. Mi hermana ahí está colocándolos.